Hola nuevamente. En esta ocasión me toca hablar acerca de la depresión o trastorno depresivo. La depresión es un tema que toda la vida ha acompañado al ser humano. Obviamente, algunos la padecen y algunos no. Pero este trastorno es demasiado afectivo en la persona y se convierte fundamentalmente o está caracterizado fundamentalmente por un estado de ánimo bajo y sentimientos de tristeza. ¿A qué me refiero con esto? Que la persona todo el tiempo va a estar apática, poco empática, poco deseosa de salir o de hacer alguna actividad de manera individual o grupal, en cualquier tipo de ámbito, social o familiar, laboral incluso. Y sentimientos de tristeza, pues que todo el tiempo va a estar demasiado sensible, con llanto, variante en sus emociones, ¿sí? Este proceso está acompañado de comportamientos, grado de actividad y pensamiento. El comportamiento es la conducta que la persona toma para desenvolverse con los demás o viceversa. El comportamiento que la persona o la conducta que la persona toma para alejarse y evitar todo tipo de relación. Y es multicausal. Ahora, el grado de actividad es la forma en la que la persona decide no involucrarse y decide dejar de realizar cosas que quizás le gustaban o eran de su agrado, así como dejar de envolverse en los círculos que la podían impulsar a estar menos triste. Y finalmente el pensamiento. Piensan en que no sirven para nada, pensar en que ya no es útil la vida, pensar en el suicidio, pensar en razones de buscar una forma de escapar del mundo, de la realidad, vivir la fantasía. Todo ese tipo de causas afectan a la persona tan profunda y exageradamente que la hacen caer en este vivir depresivo. Existen varias características que acompañan a la depresión. Una fundamental es la orgánica. Por alguna enfermedad de Parkinson, alguna tuberculosis, alguna malformación, cáncer incluso. Este tipo de problemáticas orgánicas se vuelven en la persona muy afectivas y las hacen titubear emocionalmente. ¿Por qué? Porque para nadie es fácil manejar o tener una enfermedad y que se salga de sus manos el poder controlarla, teniendo que pasar por procesos largos y muy exhaustivos y cansados para los individuos que la padecen. Entonces, cuando la persona recibe la noticia de dicha enfermedad, la persona no piensa en las cosas positivas. Lo primero en lo que piensa es en el aspecto negativo. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar de mi familia? ¿Me voy a morir? ¿No voy a servir para nada? Son circunstancias y pensamientos que la abruman tanto que la hacen caer en este pozo de la depresión. Por eso son características que la acompañan, porque la describen como tal y como persona en un aspecto de pensamiento, en el que se ve involucrada y afectada al mismo tiempo, porque quizás no tiene las herramientas ni la preparación necesaria para aprender a asimilar dichas situaciones cuando le son informadas. Sé que para nadie es fácil padecer alguna enfermedad, pero al mismo tiempo tenemos que aprender a asimilar, a aceptar para poder vivir con ella y para cambiar lo que se pueda cambiar. El segundo aspecto son la depresión producida generalmente por interacción de factores biológicos. ¿Cuáles son los factores biológicos? Cambios hormonales. Cuando la mujer menstrua, no, por lo regular las mujeres no son muy de hablar abiertamente de ese tema y ese tema les cuesta mucho trabajo a la mayoría de ellas. Entonces, es algo que si no están preparadas también desde la infancia o desde cierta edad, les puede ocasionar un problema depresivo porque sangran, porque hablan de las hormonas, de cómo realizar ciertas cosas físicas y
y explorativas y les ocasiona problemas de salud y principalmente de la mente, en este caso depresivos. El segundo puede ser alteración de los neurotransmisores. Cuando estos se ven dañados, como la serotonina, cualquier tipo de neurotransmisor, ya sea encargado de la felicidad, de generar alegría, tristeza, enojo, placer. Todo este tipo de neurotransmisores, una vez que se encuentran dañados, también pueden hacer que la funcionalidad de la persona se vea demasiado baja, ya que ocasiona conflictos y daños para que ella pueda seguir avanzando como persona, como un ser individual. Y el tercer elemento son factores psicosociales. Las personas también pueden caer en un factor o en un elemento de depresión por malas relaciones en su trabajo, malas relaciones sociales, porque fue despedido injustificadamente de un empleo, porque fue despedido por contar con un estado de salud diferente y porque no se le asignó otra actividad pudiendo ser competente para otra área, así como en lo social, porque el amigo ya te discriminó por ser de cierta manera, porque tu círculo social o familiar te hizo a un lado, porque te gusta cierto tipo de música, te gusta cierto tipo de animales, porque piensas con una ideología, una mente abierta y diferente a los demás. Todos esos tipos de aspectos hacen que la persona también se aísle en su propia burbuja y se vea conflictuada en el tipo de pensamientos o en el tipo de situaciones que le van a ir afectando para que la depresión vaya formando parte de su vida. Existen tres tipos de depresiones. La primera es la depresión mayor. En la depresión mayor tiene un origen más biológico y endógeno, con un mayor componente genético y menor influencia de factores externos. Puede aparecer de manera más recurrente y en algunos casos guarda cierta relación con la estación del año. Esto es muy importante entenderlo, porque sí hay factores biológicos, como ya los mencioné, que hacen que la persona tenga estas inestabilidades y que vaya formando parte de su día a día el no ser una persona empática, sociable, enérgica y acompañado de otras características como pueden ser las psicosociales que le afecten más y le vayan produciendo poco avance o poca apertura para salir del vacío en el que se encuentra, ¿sí? También hay elementos, no solo como los psicosociales, como como pueden ser los ambientales. Ahí mencioné las estaciones del año. Si hay épocas en específico del año en las que la persona sufre de estados de ánimo más bajos y es por la incapacidad de recibir la luz. Es un ejemplo. La luz proporciona energía, proporciona un poco más de fuerza. Y si esa persona casi no sale, casi no frecuenta el ambiente, puede verse afectada. Y acompañada, por ejemplo, de los meses de invierno, que el sol es más corto y que alumbra o que quema un poco menos, es otro factor que acompaña también de forma ambiental a contribuir en el desarrollo de la depresión del paciente, ¿sí? Luego encontramos la depresión reactiva. Esta es causada por una mala adaptación a circunstancias ambientales estresantes. Circunstancias ambientales estresantes puede ser, por ejemplo, muy bien, a esto nos referimos que las personas tienen esa incapacidad de adaptarse o de aceptar lo que les pueda rodear y de ver la realidad o las cosas de una manera neutral. ¿Qué es lo que pasa entonces en la depresión reactiva? Esta persona es incapaz de recibir un comentario, de recibir un halago, de ser despedida, de involucrarse con el ambiente. Todas estas características son algo esencial en lo que la persona con depresión reactiva se ve caracterizada.
¿Por qué? Porque con esa incapacidad no tiene la tolerancia, ni el deseo, ni el ánimo, ni las armas necesarias para confrontarlas y poder buscar la solución adecuada a dicha situación. Finalmente nos encontramos con la distimia, que antiguamente era conocida como neurosis depresiva, y decidieron cambiarla al nombre de distimia, ya que se caracteriza por un cuadro depresivo de intensidad menor. Esto es que son periodos asintomáticos más cortos y en los que la persona vive la experiencia de la depresión, pero de manera menos prolongada, menos constante y menos intensa, pero sí con una intensidad un poco más fuerte de lo que sería un estado de ánimo común. Y finalmente, la depresión de actualidad, llamada depresión enmascarada, que no es más que el desarrollo somático orgánico de las personas, que en vez de presentar las características ya mencionadas, lo reflejan mediante situaciones orgánicas personales, que ellos pueden somatizar la enfermedad para poder reflejar de cierta manera que están deprimidos o que están pasando por esa circunstancia sin tener que presentar la otra sintomatología inicial.